Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Pues aquí tenéis a Emmanuel una semana más para dar comienzo con el siguiente capítulo de Una voz de amonestación, un libro que escribió uno de los que fueron líderes importantes en la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, es decir, la Iglesia mormona en la época de José Smith. Su nombre fue Pani Pepra, este hombre que ni comía ni dormía por leer el libro mormón en su día. Bien, hoy vamos a ver el capítulo 3. Voy a compartir pantalla para todos vosotros. ¿Eh? Y comencemos. Bien, el capítulo 3 de Una voz de amonestación. El título es El reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Este fue el mandamiento que el Salvador dio a los hijos de los hombres mientras estuvo enseñando en la tierra. Habiendo considerado en forma general las profecías pasadas y futuras, procederemos ahora a cumplir el mandamiento anterior y buscaremos el reino de Dios. Pero antes de seguir adelante, nuevamente quisiera advertiros a no acompañarme en esta investigación si no estáis dispuestos a sacrificar todo, aun vuestro buen nombre y la vida misma, si fuera necesario, por la verdad, porque una vez que hayáis percibido el reino de Dios, quedaréis tan complacidos que no descansaréis, sino hasta que os hagáis súbditos de dicho dominio. Sin embargo, será tan distinto de todo otro sistema de religión actualmente sobre la tierra, que os asombraréis de que por persona alguna, teniendo la Biblia en la mano, pudiera haber confundido cualquiera de los sistemas de los hombres con el reino de Dios. Hay ciertos poderes, privilegios y bendiciones que pertenecen al reino de Dios, que en ningún otro reino se hallan, ni entre ningún otro pueblo se conocen. Esto es lo que siempre lo ha distinguido de todos los otros reinos y sistemas, de modo que el investigador que está buscando el reino de Dios, luego que se entera de estas particularidades que tiene, jamás lo confundirá o dejará de reconocerlo en cuanto lo haya encontrado. No obstante, antes de continuar nuestra investigación, pongámonos de acuerdo en cuanto al significado del término el reino de Dios, o en el sentido en que lo vamos a emplear. Pues hay quienes aplican este término al reino de gloria arriba de nosotros, algunos al gozo individual de su propia alma, mientras que otros lo aplican al gobierno de Dios organizado sobre la tierra. Nosotros, al referirnos al reino de Dios, deseamos que se entienda que estamos hablando de su gobierno establecido sobre la tierra. Esto es lo que dice Pablo Pietra, bases fundamentales del reino de Dios. Pues bien, nos lanzaremos ahora al extenso campo que se halla delante de nosotros en busca de un reino. Mas detengámonos un momento y consideremos qué es un reino. Yo sostengo que se precisan cuatro cosas para poder constituir o establecer cualquier reino, o sea, en los cielos o en la tierra, a saber, uno, un rey; dos, funcionarios autorizados debidamente capacitados para poner en vigor sus ordenanzas y leyes; tres, un código de leyes por el cual se han de regir los súbditos; y cuatro, los súbditos que el rey va a gobernar, es decir, los miembros. Donde se hallaren estas cosas en su propio orden de debida autoridad, allí existirá un reino, pero si alguna llegare a faltar, se desorganizará el reino. Por consiguiente, dejaría de existir hasta que fuese reorganizado según el modelo anterior. Bien, yo simplemente quiero decir, no matizar, sino comentar que cuando Jesús vino a la tierra, o bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, eh, eh, los estudiadores y otras personas eh, entienden que Jesús vino para no organizar el reino de Dios sobre la tierra, sino para preparar a la gente para la venida del reino de Dios, ¿eh? Para la venida del reino de Dios. Luego, todo esto que ha dicho Padre Pepla, digamos que es una base para asentar el que Jesús vino y no vino para que la gente se preparara para la venida del reino de Dios,
sino que para el Mesías que era y para la organización, digamos, de su iglesia. Antes de Jesús existía, digamos, un organigrama entre los judíos. Pues sí, como ya he dicho que en otra ocasión, cuando en la época antigua, cuando, es decir, en el Pentateuco nos habla de que cuando Moisés y él organizó el tabernáculo, es decir, organizó que hubiera un sumo sacerdote y luego estaban los levíticos, es decir, el sumo sacerdote que estaba arriba y luego los levíticos que estaban abajo, es decir, y de cierta forma, digamos que dentro de los judíos existe el rabino y luego existen los estudiosos y luego es decir, está el pueblo. Es decir, con esto también en las escuelas, por ejemplo, de artes marciales, también existe el sensei, es decir, el maestro, y luego existe el primer alumno, o como dicen los chinos, el hermano mayor. El hermano mayor es como es decir, el primero de la clase, ¿eh? Entonces, pues si el sensei falta, le deja a alguien que a su cargo, oye, es decir, entonces el que como es el que más sabe y tal, el primero de la clase, etcétera, etcétera, o el ayudante, en fin. Básicamente en todos los lugares existe cierta forma un organigrama, pero no es un organigrama por ley, ¿eh? Sino un organigrama necesario. Bien, una vez dicho esto, voy a proseguir. Simplemente quería matizar esto porque lo que Pratt intenta decir es que se organizó el reino de Dios sobre la tierra y que Jesús dijo que hubiera apóstoles, 70 patriarcas, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos. En este sentido, el reino de Dios es como cualquier otro reino, donde hallemos oficiales debidamente comisionados y facultados por el Señor Jesús, junto con sus ordenanzas y leyes en toda su pureza, libre de toda mezcla de los preceptos y mandamientos de hombres. Allí existirá el reino de Dios, y allí se manifestará su poder y se disfrutará de sus bendiciones tal como en los días antiguos. ¿Ves? Aquí ya deja manifestado que hay un reino de Dios sobre la tierra. Porque él ha dado sus argumentos y así está. Continuamos. La organización del reino en la antigüedad. Debemos ahora examinar el establecimiento del reino de Dios en los días de los apóstoles. De los apóstoles, no en los días de antes de Jesús. La primera indicación de que se acercaba fue la aparición de un ángel a Zacarías para prometerle que tendría un hijo que iría delante del rey, con objeto de prepararle el camino. La siguiente manifestación fue a María y por último a José, conducto de un santo ángel, el cual prometió el nacimiento del Mesías. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo manifestó a Simeón en el templo que no moriría hasta que sus ojos vieran al Salvador. De modo que toda esta persona, junto con los pastores y los magos de Oriente, empezaron a sentir un gozo inefable y a llenarse de gloria, mientras que el mundo alrededor de ellos no sabía la causa de su regocijo, porque lo dice el Nuevo Testamento, simplemente por eso. Pasadas estas cosas, todo pareció quedar reposando en silenciosa expectación, hasta que Juan creció. Entonces vino por los desiertos de Judea con una programación extraña y nueva. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Bautizó para arrepentimiento y declaró que su reino se encontraba ya en el medio de ellos y que estaba a punto de inaugurar su reino. Arrepentíos, arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. Porque el reino de Dios está cerca. Ya digo que Jesús, cuando predicó, estaba predicando, preparando al pueblo para la venida del reino, una venida, ¿eh? No que él fuera el reino, o que él establecería el reino sobre la tierra. Bien. Mientras ejercía su ministerio, el Mesías vino a él y fue bautizado y sellado con el Espíritu de Dios, que descendió sobre él en forma de paloma, y poco después dio voz a la misma proclamación que Juan: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Después que hubo escogido a 12 discípulos, los envió a las ciudades de Judea con la misma proclamación: el reino del cielo se ha acercado, o está cerca. Tras ellos mandó a 70 y luego otros 70 con las mismas nuevas, a fin de que todos fuesen bien amonestados
y se preparasen para un reino que pronto se iba a organizar entre ellos. Aun suponiendo que lo hiciera, esto no quiere decir que de aquí en adelante se tenga que hacer igual. Me refiero, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una empresa ¿eh? y, y digamos que es una empresa de material industrial. Entonces yo cojo y mando digamos, a mi secretaria, mando a mi secretaria con otra secretaria. Imaginaos que a mí me relevan y el que me sustituye tiene que hacer lo mismo. No, a lo mejor él coge y manda, pues, no sé, al ejecutivo de producción, etcétera, etcétera. Supongamos que Jesús lo organizase así. No quiere decir que hoy en día tiene que ser igual, pero lo toman como que fue se instauró así un orden que se tenía que mantener. Bueno, prosigo. Estas cosas produjeron el efecto deseado, pues dieron motivo a una expectación general, con mayor particularidad en el corazón de sus discípulos, que diariamente esperaban triunfar de sus perseguidores mediante la coronación de aquel personaje glorioso, a la vez que ellos mismos tenían la esperanza de ser premiados por todo lo que se habían afanado y sacrificado por él, con un puesto exaltado cerca de su persona. Más que cruel decepción deben haber sufrido al ver que su rey era encarcelado y crucificado después de ser encarnecido, mofado, ridiculizado y por fin batido y vencido por los judíos, así como por los gentiles. Crucifixión y resurrección de Cristo. Gustosamente habrían dado sus vidas en la lucha para ponerlo sobre el trono, pero someterse mansamente sin ninguna resistencia, abandonar todas sus expectaciones y hundirse en la desesperación desde el apogeo del entusiasmo hasta la más humilde degradación fue más de lo que buenamente podían aguantar. Retrocedieron llenos de aflicción y volvieron cada quien a sus redes o sus respectivas ocupaciones, creyendo que todo había terminado y pensando otra vez de este modo, ¿es esto el resultado de nuestra labor? Para esto abandonamos todas las cosas del mundo, nuestros amigos, casas y tierras. Para esto hemos padecido persecuciones, hambre, fatiga y vergüenza. Confiábamos que Él había de ser quien libraría a Israel, mas aquí lo han matado y todo ha terminado. Durante 3 años hemos despertado una expectación general por toda Judea, anunciando a la gente que el reino de los cielos se había acercado. Pero ahora que nuestro rey ha muerto, ¿cómo podremos encararnos con ellos? Abrigando pensamientos como los anteriores, cada cual se volvió a su propio camino y todo volvió a quedar en silencio. Había cesado de oírse en Judea la voz que proclamaban: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dormía en los brazos de la muerte. Una piedra grande con el sello del imperio cubría la sepultura donde se hallaba. Afuera los soldados romanos vigilaban en silencio. Repentinamente de las regiones celestiales descendió un potente ángel, ante cuya presencia los guardias cayeron como muertos mientras rodeaba la piedra de la entrada del sepulcro. El Hijo de Dios despertó de su sueño, quebrantó la ligadura de la muerte y poco después, habiéndose aparecido a María, la envió a sus discípulos con las gloriosas nuevas de su resurrección y el lugar donde los encontraría. Después de verlo, toda su tristeza se convirtió en alegría y todas sus esperanzas anteriores revivieron. Mas ahora ya no iban a proclamar: el reino del cielo se ha acercado. Ahora les fue dicho que permaneciesen en Jerusalén hasta que el reino quedase establecido y ellos se encontrasen preparados para abrir las puertas del reino y adoptar en él, como ciudadanos legales, a los extranjeros y forasteros, administrándoles ciertas leyes y ordenanzas que iban a ser las leyes invariables de adopción y sin las cuales ninguno jamás podía hacerse ciudadano. En fin, características que siempre distinguen ese reino. Habiendo ascendido a los cielos y habiendo recibido todo poder de los cielos y en la tierra, Jesús de nuevo volvió a sus discípulos y les confirió la autoridad diciéndoles: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, no voy a hacer aquí ningún comentario, simplemente deciros
que dentro de mis vídeos está, es decir, que 4 vídeos que tienen por, digamos, su tema central, que es Orígenes. Así, pues ahí hablo de Jesús histórico, de los evangelios, de Pablo y del cristianismo, de cómo llegó a aparecer el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, sencillamente, y por señalar algo, y en uno de los vídeos lo comento, y es que mientras estuvo Jesús en la tierra, se hablaba de preparar a la gente para la venida del reino, pero una vez que Jesús muere, y como vemos a partir de aquí, ya no se habla a la gente de preparar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el reino de Dios estaba muy lejos. Entonces, buena gana de decir que se prepararon cuando que a lo mejor morían y no iban a estar preparados. Entonces fue cuando digamos, se empezó a decir, para los evangelistas empezaron a escribir y a hablar sobre esto. Es decir, a cambiar un poco el tema de predicación, la base de su predicación. Bien, aquí continúo leyendo. Aquí deseo suplicar que no pasemos por alto esta comisión, sino hasta que la entendamos, porque luego que la hayamos entendido, no tendremos por qué confundir el reino de Dios. Antes descubriremos en el acto las características que para siempre habrán de distinguirlo de todos los demás reinos o sistemas religiosos del mundo. Ya da por hecho el reino. Para evitar el mal entendimiento, vamos a analizar dicha comisión y examinar cada parte cuidadosamente bajo su propia luz. Recordad, él ha creado la base de que para que haya un reino de los cielos en la tierra, tiene que haber 4 puntos, Entonces, él lo ha especificado así, y así es como tiene que ser, el reino de Dios. Bien. Bien, para evitar el mal entendimiento, vamos a analizar dicha comisión y examinar cada parte cuidadosamente bajo su propia luz. En primer lugar, habrían de predicar el Evangelio, con nuestras palabras, las buenas nuevas de un Redentor crucificado y resucitado a todo el mundo. En segundo lugar, el que creyera y fuera bautizado sería salvo. En tercer lugar, el que no creyese en lo que predicaran sería condenado. Y en cuarto lugar, a los que creyesen nos seguirían estas señales. Echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, alzarían serpientes, si viviesen cosas mortíferas no les dañaría. Y quinto, podían llamar sobre los enfermos para que estos sanaran. Las señales siempre siguen a los creyentes. Ahora bien, la causa de que mal se interprete lo anterior se debe a una ceguedad intencional o a la falta de comprensión del idioma, porque nos dicen algunos que esta señal seguirían solamente a los apóstoles y otros que iban a seguir a los creyentes de esa época únicamente. Cristo, sin embargo, da la misma importancia a la predicación, la creencia, la salvación y las señales que iban a seguir. Si una de estas cosas está limitada, también las otras lo deben de estar. Al cesar una, las demás también se acabarán. Si el lenguaje del pasaje limita las señales a los apóstoles, también limita la fe y la salvación a ellos. Si a ningún otro iba a seguir estas señales, luego ningún otro había de creer y ningún otro se salvaría. Además, si el lenguaje limita estas señales a los de la primera edad o edad del cristianismo, también limita la salvación a los de los primeros días del cristianismo, porque uno queda tan forzosamente limitado como el otro, y donde una cosa está en vigor, las otras también lo están, y donde una de ellas termina, las demás tienen que parar. Bien, aquí ya empiezan, digamos, la interpretación, bueno, lo anterior, interpretación privada, pero aquí empieza ya, digamos, a establecer una doctrina personal de que Padre Peplat establece o quiere dar a conocer o digamos, eh, fusionar o no fusionar, tatuar, sería mejor dicho, tatuar a los miembros de la iglesia que van a leer su libro. ¿Por qué? Bien, porque hay que entender, porque está diciendo que en la época de Jesús, como que Jesús fue el que estableció el cristianismo, y no es así. Es más, si veis mis vídeos, queda manifestado que Jesús era judío, nació en un seno judío, estudió, es decir, es decir, la religión de sus padres, es decir, el judaísmo,
y él era judío y vestía como un judío y actuó como un judío. En ningún momento dijo que venía a establecer una nueva iglesia. ¿eh? Eso fue después, porque el cristianismo apareció en el siglo III. Sí, cuando Pablo y los evangelistas, digamos, empezaron las enseñanzas y se creó digamos, unas personas que empezaron a creer lo que enseñaba Pablo y los apóstoles. Entonces, como hablaban de Jesús, de Jesucristo, de Cristo, cristianismo. Así es como apareció el cristianismo. Pero, decía, aquí Padre Peplas se basa, digamos, un poco en la ignorancia de la gente de la época para hacerles creer que Jesús dio a hacer digamos, una nueva religión, una nueva enseñanza que sería el cristianismo, cuando fueron Pablo y Marcos, Mateo, Lucas y después Juan. ¿eh? Dicho esto, yo básicamente a partir de aquí ya no voy a pararme mucho. ¿eh? Los remito a que veáis mis vídeos de los orígenes y para entender un poco más. Vale. ¿Por, por qué no debo decir entonces que ya no es necesaria la predicación del Evangelio o la fe o la salvación? Pues se dieron al principio solamente para establecer el Evangelio. Lo mismo sucede con decir que ya no se necesitan perdón, las señales y que se dieron al principio solo para establecer el Evangelio. A esto podéis decir con asombro, pero, pero que no han cesado esta acción entre los hombres, probadme que han cesado, digo yo, y con ello probaréis que la predicación del Evangelio ha cesado, que los hombres han dejado de creer y ser salvos, y que el mundo se halla sin el reino de Dios. O lo contrario, probará que Jesús fue impostor y que sus promesas no surten efecto. El don del Espíritu Santo es el esencial en el reino. Pues habiendo analizado y entendido esta comisión, ya da por hecho esto, continuemos el tema de la organización del reino de Dios en los días de los apóstoles. Después de conferirle su autoridad, el Salvador les mandó que permaneciesen en Jerusalén y no emprendiesen su misión hasta después de ser investidos con poder de lo alto. ¿Por qué esta dilación? Porque nunca, porque nunca ningún hombre ha sido ni podrá jamás quedar capacitado ni ser apto para predicar ese evangelio y enseñar las cosas que Jesús le mandará sin el Espíritu Santo. Y un Espíritu Santo muy distinto, por cierto, del que dicen tener los hombres que no están inspirados, porque el Espíritu Santo del que habla Jesús ha de guiar a toda verdad, traer a la memoria todas las cosas que él hubiera dicho, así como mostrar las cosas que están por venir, sin mencionar que los habilitará para que hablen todos los idiomas de la tierra. De modo que el hombre que va a predicar necesita muchísimo a ese Espíritu Santo. Primero, para guiarlo a toda verdad, a fin de saber que va a enseñar. Segundo, para fortificar su memoria, no sea que se le olvide enseñar alguna de las cosas que fueron mandadas. Y tercero, necesita saber acerca de las cosas que están por venir, a fin de que pueda advertir a sus oyentes del peligro que se aproxima, y esto lo constituiría profeta. Por lo anterior se puede ver porque Jesús tuvo tanto cuidado de que nadie predicase en su evangelio sin el Espíritu Santo. También se podrá entender cuán diferente es el Espíritu de verdad de los otros espíritus que han salido por el mundo para engañar a sus moradores, haciéndoles pasar por el Espíritu Santo. Si las iglesias de la actualidad tienen el Espíritu Santo, ¿por qué les es tan difícil entender la verdad? ¿Por qué andan por tantos caminos diferentes y variedad de doctrinas? ¿Por qué necesitan bibliotecas enteras de sermones, folletos, divinidades, debates, argumentos y opiniones, todos escritos por la sabiduría de hombres que ni siquiera pretenden ser inspirados? Con justa razón se queja el Señor diciendo, su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Pero volvamos a nuestros asuntos. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén hasta que fueron investidos con poder de lo alto, y entonces empezaron a proclamar el Evangelio. El bautismo en la puerta del reino. En lo que hemos expuesto hallamos varias de las cosas que integran un reino. En primer lugar, hemos descubierto un rey, coronado de gloria a la diestra de Dios, a quien se ha entregado toda potestad en el cielo y en la tierra. Segundo, oficiales comisionados debidamente autorizados para administrar los asuntos del gobierno. Tercero, que las leyes de las cuales se han de regir son todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos que les enseñase. Si ahora podemos hallar cómo llegaban los hombres a ser ciudadanos de ese reino, es decir, las reglas de adopción, entonces habremos descubierto el reino de Dios en esa época y quedaremos muy desconformes con todo lo que hemos
con todo lo que en nuestros propios días profese ser el reino de Dios y no vaya de conformidad con esa norma. Como vemos, Padre Pepraz, hasta ahora lo que ha hecho en el primer capítulo, en el primer y segundo capítulo, ha sido crear unas bases, y ahora que dice, ahora que ya estáis dentro, es decir, digamos, uno va a un museo, es decir, porque hay obras nuevas, y dice, a ver qué obras hay en el museo, pues yo te preparo y te muestro digamos, las mejores obras, nada vas a entrar, y entonces tú te vas a quedar con hambre de ver más. Y entonces, cuando tú estás dentro, es decir, el primer y segundo capítulo, cuando ya han entrado en lo que yo quiero enseñarte, ahora es cuando yo te hago saber lo que quiero que veas en particular. ¿Eh? Es decir, te he mostrado las mejores obras que hay, y ahora te voy a mostrar mis obras para que digas, hombre, bueno, esto también es una obra. Y es como si yo pintase un cuadro y lo pusiera en el Museo del Louvre o del Prado aquí en Madrid, España. ¿Eh? Y entonces, después de que hayáis visto a Goya, Velázquez, Murillo, etcétera, etcétera, os muestro mi cuadro y, bueno, y está aquí, entonces tiene que ser una buena obra. ¿Me he explicado? Bien. Bien, pues prosigamos. Si ahora podemos hallar cómo llegaban los hombres a ser ciudadanos de ese reino, es decir, la regla de adopción, entonces habremos descubierto el reino de Dios en esa época y quedamos muy desconformes con todo lo que en nuestras propias vidas profese ser el reino. Bueno, esto ya lo he dicho, hoy perdonad. Sucedió que en ese reino nadie era ciudadano por nacimiento, porque tanto los judíos como los gentiles se hallaban en el pecado y la incredulidad, y nadie podía ser ciudadano sin cumplir con la ley de adopción. Todos los que creían en el nombre del rey tenían el poder para ser adoptados. No obstante, había una regla o plan invariable mediante el cual eran adoptados, y todos los que pretendían haberse hecho ciudadanos de alguna manera, cualquiera que fuese, eran tenidos por ladrones y robadores, y nunca podía recibir el sello de adopción. Esta regla quedó establecida en las enseñanzas del Salvador a Nicodemo, a saber, el que no naciera de agua, es decir, bautizado con el agua, y del Espíritu, es decir, bautizado con el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Interpretación privada. Pedro enseña el plan de salvación. Las llaves del reino fueron dadas a Pedro, por tanto era suyo el deber de abrir la puerta del reino a los judíos y también a los gentiles, de modo que examinaremos cuidadosamente la manera en que Pedro inició a los judíos en el reino en el día de Pentecostés. Cuando se juntó la multitud ese día memorable, el apóstol Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y razonó con ellos sobre las Escrituras, dando testimonio de Jesucristo y su resurrección y ascensión al cielo, de lo cual resultó que muchos se convencieron de la verdad y preguntaron lo que debían de hacer. No eran cristianos, sino personas que en esos momentos se estaban convenciendo de que Jesús era el Cristo. Convencidos pues de este hecho, preguntaron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les declaró, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Comprendéis esta proclamación? Si podéis entenderla, no os será difícil ver que este evangelio, por lo general, no se predica en los días modernos. Por tanto, analicémosla y examinémosla frase por frase. Recordaréis que ya habían creído. Lo siguiente que tenían que hacer era arrepentirse. Primero, fe. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión. Cuarto, la remisión de los pecados. Quinto, el Espíritu Santo. Este era el orden del evangelio. La fe les daba el poder para llegar a ser hijos o ciudadanos. El arrepentimiento y el bautismo en el nombre del Señor constituía la obediencia mediante la cual eran adoptados, y el Santo Espíritu de la promesa era el sello de su adopción que ciertamente recibirían si eran obedientes. ¿Dónde halláis predicación como esta en nuestros días? ¿Quiénes enseñan que los que creen y se arrepienten deben bautizarse y ningún otro? Quizás diréis que los bautistas lo enseñan, pero ¿acaso exhortan a los hombres a que se bauticen en cuanto creen y se arrepienten? Por otra parte,
les prometen la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo. Recordemos el efecto que produce el Espíritu Santo en aquellos que lo reciben. Guía toda verdad, fortalece la memoria y muestra las cosas que están por venir. Además, Joel ha dicho que los faculta para enseñar sueños, ver visiones y profetizar. Las señales siguieron la predicación de Pedro. Pregunto nuevamente, ¿dónde halláis que entre los hombres se predique un evangelio como este? ¿Andarían los hombres lamentando semanas enteras sin el perdón de los pecados y el consuelo del Espíritu Santo si viniese Pedro para decirnos precisamente cómo podíamos obtener esas bendiciones? ¿Qué pensaríais si en una reunión se arrimasen al frente 3.000 hombres para que se hicieran una oración por ellos y uno de los ministros, a semejanza de Pedro, les mandase que se arrepintieran cada uno de ellos y se bautizara para la remisión de sus pecados, permitiendo que todos los que obedeciesen recibirían la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo, que los facultaría para soñar sueños y profetizar, y luego fuesen con sus hermanos que tuviesen el mismo llamamiento y en esa misma hora se pusiesen a bautizar, continuaran la obra hasta que todos quedasen bautizados, el Espíritu Santo descendiese sobre ellos y entonces empezaran estos a ver visiones, a hablar en otras lenguas y profetizar. ¿No se extenderían las nuevas por todas partes de que había aparecido una doctrina nueva muy diferente de lo que ahora se practica entre los hombres? Oh, sí, vosotros respondéis, eso ciertamente sería algo nuevo y muy extraño para todos nosotros, pues aunque parezca extraño, es el mismo evangelio que predicó Pedro el día de Pentecostés. Pablo declaró que él predicaba el mismo evangelio que Pedro, y también dijo, más aún, si vosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. De manera que ya no tenéis que asombraros, porque estas señales no siguen a los que creen algún otro evangelio o doctrina, que se distingue de aquel que fue predicado por los apóstoles. Los apóstoles establecieron la norma del reino. Volvamos empero al reino de Dios que se organizó en los días de los apóstoles. Hallamos que 3.000 personas fueron recibidas en el reino el primer día que se abrió la puerta. Esto, junto con las numerosas conversiones que más tarde se elaboraron, eran súbditos de este reino, el que, estando bien ajustado, creció para ser un templo santo en el Señor. De manera que nos hemos desembarazado de los escombros de tradición y superstición cristianas que se hallaban amontonados alrededor de nosotros, y habiendo buscado cuidadosamente, hemos descubierto al fin el reino de Dios como existía cuando primeramente fue organizado en los días de los apóstoles. También hemos visto que es sumamente distinto de todos los sistemas modernos de religión en cuanto a sus oficiales, ordenantes y poderes y privilegios, y de tal manera que nadie tiene necesidad de confundir una cosa con la otra. Pablo era judío, Pedro era judío, recordarlo. Habiendo hecho este descubrimiento, examinaremos enseguida el desarrollo de ese reino entre los judíos y los gentiles y cuáles fueron sus frutos, dones y bendiciones de que participaron sus ciudadanos. Poco después de la organización del reino de Dios en Jerusalén, Felipe fue a Samaria a predicar el evangelio y cuando creyeron a Felipe se bautizaron hombres y mujeres y hubo grande goce entre ellos. Más tarde Pedro y Juan descendieron de Jerusalén y oraron y pusieron las manos sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Observemos que primeramente creyeron y fueron bautizados y sintieron grande gozo, más todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, les fue conferido más tarde para imposición de manos y la oración en el nombre de Jesús. Oh, cuán diferente esto de los sistemas de los hombres. Examinemos la conversión de Pablo mientras viajaba a Damasco. Iba a comentar algo, pero no. Le apareció el Señor Jesús mientras iba por el camino. Mas en lugar de decirle que le eran perdonados sus pecados y luego derramar el Espíritu Santo sobre él, fue enviado a Damasco y se le dijo que allí le sería comunicado lo que debería de hacer. Habiendo llegado a Damasco, fue a verlo a Ananías, el cual le mandó no detenerse más y le declaró, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces se levantó y se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo y desde entonces empezó a predicar que Jesús era el Cristo. El bautismo es esencial a la salvación. También podemos ver la ocasión en que Pedro fue a Cornelio, un gentil muy piadoso cuyas oraciones y limosnas habían subido en memoria a la presencia de Dios y aún había recibido la administración de un ángel. Mas no obstante toda su piedad y aún el hecho de que
Antes de ser bautizado se derramó el Espíritu Santo sobre él y sus amigos. Tuvieron que recibir el bautismo o de lo contrario no podían ser salvos. ¿Por qué? Porque el Señor había dado mandamiento a los apóstoles de predicar a toda criatura y aquel que no creyera y no se bautizara sería condenado sin excepción. Reparemos en las palabras del ángel a Cornelio. Él, Pedro, te dirá lo que te conviene hacer. Ahora cabe preguntar, ¿podía Cornelio haberse salvado sin obedecer la palabra de Pedro? De ser así, la misión del ángel fue en vano. Si un ministro encuentra a un hombre tan bueno como lo fue Cornelio, tal vez le dirá, vamos hermano, tú puedes ser salvo. Has experimentado la religión, puedes ciertamente ser bautizado como demanda de una buena conciencia. Si lo crees, tu poder, tu deber, mas si no, nada importa. Un corazón nuevo es lo único que realmente se requiere para la salvación. Como si se dijera que los mandamientos de Jesús no son absolutamente necesarios para poder ser salvos, un hombre puede clamar, Señor, Señor, y salvarse igual que si guardase sus mandamientos. Oh vana e insensata doctrina, oh hijos de los hombres, ¿cómo habéis pervertido el Evangelio? Hermanos, clamáis, Señor, Señor, y no obedecéis sus mandamientos. Enseguida invocaremos el caso del carcelero y su familia, que fueron bautizados la misma hora en que creyeron sin esperar que amaneciese, y a Lidia y su familia, que cumplieron con la ordenanza después del primer sermón que oyeron sobre el tema. También Felipe y el eunuco, que mandó parar el carro al llegar a las primeras aguas que inclinaron a fin de observar la ordenanza, aunque el eunuco ha oído hablar de Jesús por primera vez unos momentos antes. En vista de todos estos ejemplos de los días antiguos y los preceptos expuestos en ellos, me permito deducir que el bautismo era la ordenanza iniciadora mediante la cual todos aquellos que creían y se arrepentían eran recibidos y adoptados en la Iglesia o reino de Dios, para que así tener derecho a la remisión de pecados y bendiciones del Espíritu Santo. Por cierto, era la ordenanza mediante la cual se convertían en hijos e hijas y por llegar a ser reinos y por llegar a ser hijos, el Señor derramaba el espíritu de su Hijo en el corazón de ellos y así clamaban, Abba Padre. Es cierto que el Señor mandó el Espíritu Santo sobre Cornelio y sus amigos antes de ser bautizados, pero tal parece que fue necesario hacerlo así para convencer a los judíos creyentes que también los gentiles podían participar de esa salvación. Y me parece que es el único caso en toda la historia del mundo donde persona alguna haya recibido el Espíritu Santo sin obedecer primero las leyes de adopción. Pero, sin embargo, hay que observar que las leyes de adopción no pueden convertir a un hombre en heredero del reino, en ciudadano con todo derecho a las bendiciones y dones del Espíritu Santo, a menos que dichas leyes y ordenanzas sean administradas por uno que tenga la debida autoridad y haya sido propiamente comisionado por el rey. También se debe entender que la comisión otorgada a un individuo no autoriza a otra para que obre en su lugar. Este es uno de los puntos más importantes que hay que comprender, ya que pone a prueba a todos los ministros de la cristiandad y examina la organización de cuanta iglesia se halla sobre la tierra, junto con todas las que han existido desde que cesó la inspiración directa. Bien, creí que iba a terminar este punto, pero no termina. Bueno, y antes de seguir, quiero que observemos algo que he leído. Vamos a ver, es que hemos leído aquí. Bien, voy a leer, vamos a leer otra vez eh, esta parte, ¿de acuerdo? En vista de todos estos ejemplos de los días antiguos y los preceptos expuestos en ellos, me permito decir que el bautismo era la ordenanza iniciadora mediante la cual todos aquellos que creían y se arrepentían eran recibidos y adoptados en la iglesia. O reino de Dios. Aquí Padre Pepra ya está diciendo que el reino de Dios, o comparando con el reino de Dios es decir, está diciendo que la iglesia, es decir, que estableció José Smith, la iglesia de Jesucristo en los últimos días, es el reino de Dios. Es decir, adoptado por la iglesia, o reino de Dios. Es decir, está jugando con palabras de forma que está trayendo a la gente a su entendimiento, a lo que él cree o lo que él quiere que la gente crea. ¿De acuerdo? Simplemente quería puntualizar esto para que os deis cuenta de que ha metido el reino de Dios comparando con la iglesia.
para que la gente crea que la iglesia, que si no se bautizan, no pueden entrar en el reino de Dios en la iglesia. Hay que ser miembro de la iglesia para ganar el reino de Dios. Bien. Bien, continuamos. Estamos aquí. En A. A fin de llegar a este asunto con claridad, consideremos la constitución de los gobiernos terrenal concerniente a la autoridad y leyes de adopción. Diremos, por ejemplo, que el presidente del país firma una comisión para fulano, en la que debidamente lo autoriza para obrar en algún puesto del gobierno. Durante su administración llegan dos señores de otra nación para vivir en el país, siendo extranjeros y deseando hacerse ciudadanos, se presentan ante fulano para rendir su protesta de homenaje en forma de vida, y él testifica que así se hizo. Esto los constituye ciudadanos legales, con derecho a todos los privilegios de que disfrutan los que son ciudadanos o súbditos por nacimiento. Sucede que fulano muere después de esto, y Mengano, buscando entre sus papeles, halla la comisión otorgada a fulano y tomándola para su propio uso, asume el puesto vacante. Mientras tanto, llegan dos extranjeros y hacen su solicitud de ciudadanía. Habiéndose informado con personas que ignoraban los asuntos del gobierno, que Mengano podía administrar los pasos requeridos para hacer la adopción, se presentan ante él para que les arregle su ciudadanía, sin que se les ocurra examinar su autoridad. Mengano les expide su carta de ciudadanía y ellos creen que han sido legalmente naturalizados, igual que todos los demás, y que gozan de todos los derechos de ciudadanos. Pasa el tiempo, se hace una investigación de su ciudadanía y ellos presentan el certificado expedido por Mengano. El presidente pregunta: ¿quién es Mengano? Yo no le he dado ninguna comisión para que ocupe puesto alguno. No lo conozco. Vosotros sois extranjeros sin derechos hasta que vayáis ante el sucesor de fulano, legalmente nombrado, o alguna otra autoridad competente que haya recibido del presidente una comisión en su propio nombre. Mientras tanto, Mengano es aprehendido y castigado de acuerdo con la ley por falsificador y por arrogarse una autoridad que jamás le fue conferida. Los falsos sacerdotes usurpan la autoridad. Así en el reino de Dios, el Señor autorizó a sus apóstoles y a otros por revelación directa y por espíritu de la profecía para que predicaran, bautizaran y edificaran su iglesia, el reino. Al poco tiempo murieron y después de haber transcurrido mucho tiempo, los hombres hallaron sus comisiones donde se dicen a los 11 apóstoles: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, etc. Habiendo presumido que pueden emplear estas palabras como su autoridad y sin más comisión, han salido según creen a predicar el evangelio y a bautizar y edificar la iglesia y el reino de Dios. Pero los que son bautizados por ellos nunca reciben las mismas bendiciones y dones que distinguían a los santos o ciudadanos del reino en los días de los apóstoles. ¿Por qué? Porque todavía son extranjeros y forasteros, pues la comisión que se dio a los apóstoles jamás autorizó a otro hombre a obrar por ellos. Es una prerrogativa que el Señor se reservó para sí mismo. Ningún hombre tiene el derecho de asumir este ministerio, sino el que es llamado por revelación y es debidamente facultado por el Espíritu Santo para oficiar su llamamiento. Está diciendo, es decir, por eso puso el ejemplo de que un hombre establece a una persona, si muere, él tiene que designar a otra persona en su lugar. Eso es lo que está diciendo. Quizás exclamaréis, asombrados: ¿cómo? ¿Ninguno de los ministros de la actualidad han sido llamados a la hora del ministerio ni comisionados legalmente? Pues os diré cómo podréis saberlo de la boca de ellos mismos, y eso será mucho mejor que cualquier respuesta que yo os pudiese dar. Id a los ministros, preguntarles si Dios jamás ha dado una revelación directa desde que se recopiló el Nuevo Testamento, que os digan si el don de la profecía cesó con los primeros días de la Iglesia, y por último, preguntarles si en estos días se necesitan o se esperan revelaciones, profetas, la administración de ángeles, etc., o si creen que estas cosas han sido quitadas para que nunca más volverán a la tierra. Veréis que su respuesta será que la Biblia contiene lo suficiente, y en vista de que el canon de las Escrituras está completo, el espíritu de la profecía y la administración de ángeles han cesado porque ya no se necesitan. En una palabra, denunciarán como impostor a todo el que creen esas cosas. Luego que hayáis recibido esa contestación, preguntarles cómo fueron ellos llamados y comisionados para predicar el Evangelio, y no sabrán qué responder, y por fin os dirán que la Biblia les comisionó porque dicen: ir por todo el mundo, etc. El Señor rechaza a los ministros falsos.
Veis, pues, que todos aquellos que no han recibido una revelación personal directa del reino de los cielos, ya sea por medio de ángeles o la voz de Dios o el espíritu de la profecía, están obrando mediante una autoridad que fue dada a otros que ya han muerto, cuya comisión ha sido robada y su autoridad usurpada. Entonces el rey dirá, a Pedro conozco y a Pablo sé quién es, pues yo los comisioné, mas vosotros quiénes sois, no os conozco, nunca os hablé en mi vida. Por cierto, creísteis que no era necesario que yo os hablase en vuestros días, de modo que nunca procurasteis una revelación con fe y jamás os la di. Aun cuando hablaba a otros, vosotros los vilipendiabais y los llamabais impostores, y los perseguíais porque testificaban de las cosas que yo les había comunicado. Por tanto, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve huésped y no me recogisteis, desnudo y no me descubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Pero Señor, ¿cuándo no te ministramos estas cosas? De cierto os digo, en cuanto no lo habéis hecho al menor de estos mis hermanos, usándolos de impostores, porque no testificando las cosas que yo les había revelado, ni a mí lo habéis, ni a mí lo hicisteis. Bien, esto mismo que está diciendo, voy a para que no confundirme aquí, esto mismo que hemos leído, se puede aplicar a la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. ¿De qué manera? De la manera que yo pregunto, ¿puede Dios, si hay un Dios, puede Dios llamar a un profeta que esté fuera de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días? Porque la iglesia mormona establece y sostiene que el profeta solo puede estar dentro de la iglesia mormona. Como que los profetas digamos, eh, heredan, esa es la palabra, como que un profeta hereda su llamamiento del anterior. Eso es lo que nos quiere decir. Pero hay que entender que Dios es el que llama a profetas, no es la iglesia la que llama al profeta. En los días de José Smith, cuando José Smith murió, estaba establecido que era el pueblo el que elegía al profeta. La prueba está que cuando murió José Smith hubo, digamos, un debate entre varios que decían ser los que habían recibido el encargo de ser el siguiente presidente de la iglesia o profeta. Así estaba, pues Brigham Young no se presentó como tal, sino se presentó como presidente del coro de los 12, pero estaba Sidney Rigdon y otros, ¿no? Y al final el pueblo eligió a Brigham Young. Y Brigham Young dictaminó que el siguiente sucesor sería el miembro más antiguo del coro de los 12. Pues digamos, porque fue así. Pero entonces yo pregunto, ¿quién dijo que tenía que ser así? Porque José Smith no lo dijo. Si no fue Brigham Young, porque dijo por revelación, claro. Pero ¿Dios puede llamar profetas fuera de la iglesia mormona? Sí. Y entonces, cuando aparezcan y se haga el juicio y todo esto, no les pueden decir, os mandé a otro profeta, ¿por qué no os escuchasteis? Estuvisteis siguiendo falsos profetas. Porque yo no elegí a ninguno de los profetas que decís que habéis tenido. Bien, dicho esto, continuemos. La iglesia goza de dones espirituales. Volviendo a nuestro tema, ya que hemos examinado el reino de Dios en cuanto a sus oficios y ordenanzas y hemos descubierto el único medio de entrar, por palabra de Padre Pepra, en él consideraremos más detalladamente las bendiciones, privilegios y soledad de sus ciudadanos. Ya hemos visto que podrían echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, sanar a los enfermos por la imposición de manos en el nombre de Jesús, así como ver visiones, soñar sueños, profetizar, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, ya hemos visto que podían echar fuera demonios. Él lo dice y entonces no hay qué pruebas hay de que así suceda. Hablar nuevas lenguas. ¿Dónde? Sanar a los enfermos por la posición de manos en el nombre de Jesús. Bueno, eso puede ser, porque así dicen que muchos han sanado para ahí de imponer las manos. También es cierto que las manos de los médicos hacen mucho, etcétera. Bueno, sí, continuamos. Vamos ahora a estudiar el reino en su condición organizada
para ver si se realizaron estas promesas para los judíos y los gentiles y si el reino de Dios existió en todas las edades del mundo. Escribiendo Pablo, 1, a la iglesia de Dios que está en el Corinto. 2, a los santificados en Cristo Jesús. 3, a los que son llamados santos. Y 4, a todos. Bien, aquí está jugando un poco digamos, con la ignorancia. Punto 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Donde estén dos o tres de los que crean en mí, ahí estará mi iglesia. A la iglesia de Dios que está en Corinto, es decir, a mi rebaño, a los que yo he predicado, no es que sea su iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, sí, a los que creen en Dios que están en Corinto, a los santificados bueno, aquí ya en Cristo Jesús, eso ya fue cosa empezó a un momento que Pablo empezó a usar a Jesús como Jesucristo, es decir, como que Jesús era el Cristo. A los que son llamados santos o que están apartados del mundo. Y luego cuarto a todos. Bueno, continuamos. Estamos aquí en los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Les dice a todos ellos en 1 Corintios 12:1, y acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. Y continuando sus instrucciones en los siguientes versículos, dice así: empero a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia sobre el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo, porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos, ora griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no somos manos? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Yo contesto que no existiría. La iglesia verdadera tiene apóstoles y profetas. Parece que ya llegamos a puntos cruciales. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo, ni el ojo puede decir a la mano, no te de menester, ni asimismo la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes, muchos malos miembros del cuerpo que parecen más flacos. Son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimaron ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duele, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se goza, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos, pero procurar los mejores dones. Más aún, yo os muestro un camino más excelente. El versículo 13 del capítulo anterior nos hace saber que el apóstol aún estaba hablando a la iglesia entera en todas las edades, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, todos aquellos que llegasen a ser parte del cuerpo de Cristo, y nos muestra que el cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros, todos bautizados en un cuerpo por el mismo Espíritu,
todos gozando de estos distintos dones, uno recibiendo este y otro aquel. Entonces dice terminantemente que un miembro que tiene un don no debe decir a otro que tiene un don diferente, no tengo necesidad de ti. Los profetas y dones prueban la divinidad de la Iglesia. Habiendo mostrado que se necesitan los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores junto con los dones de profecía, milagros, sanidad y otros dones para interpretar la Iglesia o cuerpo de Cristo, sea la edad que sea, ora entre judíos o gentiles, ora entre esclavos o libres, y habiendo expresamente prohibido a todos los miembros a decir, no tenemos necesidad de ti, con referencia a los dones, el apóstol entonces les declara que el cuerpo nunca podría perfeccionarse sin todos ellos, y que si fuesen quitados no habrían cuerpo, es decir, no existiría la Iglesia de Cristo. Después de explicarles estas cosas con toda claridad, el apóstol Pablo los exhorta a que procuren los mejores dones. En el capítulo 13 los amonesta a que tengan fe, esperanza y caridad, sin las cuales todos los dones mencionados nada les aprovecharía. También en el capítulo 14 les repite otra vez la misma exhortación: seguir la caridad y procurar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Luego en Efesios 1:17 Pablo ruega que el Señor conceda a la Iglesia el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Además, en Efesios 4, del 5 al 8, le dice que hay un cuerpo y un Señor, un espíritu, una fe y un bautismo, y que Cristo subió en alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Y si se desea saber el objeto de estos dones en un oficio, solo tiene que leerse el versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Si se pregunta hasta cuándo habían de durar, el versículo 13 da la respuesta: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Si todavía se requiere saber qué otro propósito tenía el Señor cuando dio estos dones, puede leerse el versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, esperan con astucia los artificios del error. La apostasía viene por rechazar al profeta de los dones. Aquí sería apostasía. Sin estos dones y oficios, los santos, en primer lugar, no pueden perfeccionarse. En segundo, no pueden llevarse a cabo la obra del ministerio. En tercero, no puede ser edificado el cuerpo de Cristo. Y cuarto, nada hay que impida que sea llevado por donde quiera por todo el viento de doctrina. Pues yo, sin temor, declaro que la causa de toda división, confusión, choque, desacuerdos y enemistades, y en el fecundo manantial de tantas fe, Señor y bautismos y espíritus, y la razón por la que se están ofuscando el entendimiento de los hombres y son desviados de la vida que es según Dios por la ignorancia que hay en ellos a causa de la ceguedad de sus corazones, se debe a que no tienen ni apóstoles, ni profetas, ni dones, ni inspirados de lo alto a quienes pudiesen obedecer. Si tuviesen esos dones y los escuchasen, estarían edificados en un solo cuerpo, en la doctrina pura de Cristo, y tendrían un Señor, una fe, un bautismo y una misma esperanza de su vocación. Se hallarían edificados, fortalecidos en Cristo en todas las cosas, en quien todo el cuerpo bien ajustado creerían para ser un templo santo en el Señor. Sin embargo, mientras la astucia de los hombres puedan persuadirlos a creer que no tienen necesidad de estas cosas, serán llevados por donde quiera por todo viento de doctrina según la voluntad de aquellos. Así pues, hemos terminado nuestro estudio en el reino de Dios, según existió en los días de los apóstoles, y no podremos verlo en ninguna otra época, sino hasta que de nuevo sea restituido en los últimos días, porque nunca pudo existir y jamás existirá sin apóstoles, profetas y todos los demás dones del Espíritu. El anticristo reina en la cristiandad moderna. Si nos pusiéramos a examinar las iglesias desde la época en que cesó la inspiración hasta el tiempo presente, no veríamos nada que se pareciera al reino que hemos estado examinando con tanta admiración y placer, pues en lugar de apóstoles y profetas veríamos maestros falsos que los hombres se han amontonado, y en vez de los dones del Espíritu hallaríamos la sabiduría de los hombres más bien que las ordenanzas de Dios. Tendríamos los mandamientos de los hombres, muchos falsos espíritus en lugar del Espíritu Santo, opiniones en lugar de conocimiento, especulación en lugar de revelación,
en vez de unión, divisiones en vez de fe, dudas en vez de esperanza, desesperación, odio más bien que caridad, un médico más bien que la imposición de manos para sanar a los enfermos, fábulas más bien que la verdad, el mal pasaría por bien y el bien por mal, la luz pasaría por tinieblas y las tinieblas por luz. En una palabra, habría anticristo en lugar de Cristo, porque los poderes de la tierra han hecho guerra contra los santos y los tienen vencidos hasta que las palabras de Dios se hayan cumplido. Oh Dios mío, ciega la visión. Mi corazón se desfallece cuando miro. Haz que pronto llegue el día en que la tierra será purificada por fuego de tan terrible corrupción. Pero primeramente cúmplase la promesa que hiciste por boca de tu siervo Juan, que llamarías a tu pueblo diciendo, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Entonces, oh Señor, cuando ya hayas llamado a tu pueblo del medio de ella, por la voz de los pescadores y cazadores que has prometido enviar en los últimos días para recoger a Israel, sí, cuando se haya renovado tu pacto sempiterno y tu pueblo esté establecido en él, permite que sus plagas les sobrevengan en un día, muerte, lamentos y hambre, sean ella quemada con fuego para que así y tus santos apóstoles y profetas y todos aquellos que temen tu nombre, grandes y pequeños, se regocijen porque tú habrás vengado la sangre de tus santos en ella. Pido estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, y aquí damos por terminado el capítulo 3 en el reino de Dios y el siguiente capítulo, el capítulo 4, en la próxima semana, si nada le pide, veremos del libro de Mormón, el origen de los indios americanos, etcétera. Bueno, pues dejo de compartir y no me queda más que remitiros a la próxima semana, si os parece bien. Hasta entonces, portaros bien, sed buenos, nos vemos pronto. Hasta entonces.